Camino al bienestar. Un programa de Eduardo y Francesc. Este 24 de febrero, ven a descubrirte a través de un taller de meditación y conexión cuerpo y mente. Nos encontrarás en Taradell, en el pasaje del casino número 81. Si deseas más información, puedes consultar en la descripción de este podcast. Recuerda, este 24 de febrero a las 10 horas de la mañana. Te esperamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el momento en que nos puedas escuchar. Un capítulo más de Camino al Bienestar. Eduardo quien te habla y saludo a Francesc. Francesc, muy buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo ha ido esta semana? Ha ido una semana de síntesis, de ser lo más sintético posible para poder traerles a nuestros oyentes la frase más corta, pero que sirva en ese porcentaje de nuestra vida. Y yo creo que la frase, más allá del estrés y de todas las cosas que vivimos durante el día, es poder vaciar todo nuestro depósito de pensamientos antes de irnos a dormir. ¿Cuántos nos llegan, Edu, de pensamientos durante el día? 65.000 Son y muchos. son muchísimos, y 400.000 son directamente de marketing y de publicidad, directamente a que tomemos acción y que compremos, o que por lo menos, si no me hace falta, yo tenga que tomar la decisión de me hace falta o no. Entonces me está generando un tiempo y un proceso mental. Fijémonos también que en YouTube o cualquier plataforma que haya hoy en día a nivel online, y esto hace poco que se ha puesto, no hace mucho, los vídeos que hacen la gente o los vídeos que generan las personas propiamente los cortan. ¿Para qué? Para poner la publicidad en medio. Justo cuando más atento estoy. Exacto. Y que mi subconsciente está abierto a captar y a atender a esa persona que está hablando o el tema que a mí me interese, yo estoy súper abierto y me sale una burbuja emergente de me están ofreciendo un curso. O se corta el vídeo y te ponen 10 segundos de anuncio que ni va ni que viene con lo que estamos viendo. No le puedo dar al botón para saltármelo. Y no me lo puedo saltar porque hasta que no termine el anuncio o hasta que no me salga el botoncito de omitir, yo no lo puedo sacar. Y esto es tragar, tragar y tragar. Si tuviera que decir la segunda frase para esta semana, la gran mayoría están hablando de eliminar los tóxicos psicosociales. Y aquí entraría esto que acabamos de mostrarles a nuestros oyentes que está ocurriendo hoy. ¿Y qué tóxicos debemos eliminar, Edu? Todas estas entradas que tenemos de publicidad, de malos pensamientos, y la solución para esto, para poder detectarlos, no hay más que el autoconocimiento. Claro, cuando hablamos de autoconocimiento no es soy alto, soy bajo, soy rubio, soy moreno, no. Cuando hablamos de autoconocimiento es trabajo personal. Trabajo personal implica autoconocer qué límites, qué bloqueos, qué me pasa con cualquier cosa que me rodee. Es decir, saber dónde yo soy efectivo, saber dónde yo puedo desenvolverme mejor que otras partes, y las partes que no me puedo desenvolver bien, poderlas trabajar para que no sean tan angustiosas, tan dañinas para mi propio beneficio, sino que yo pueda sobrellevar de la mejor forma posible, en un bienestar, todas esas dificultades que mi cuerpo o mi mente o mis emociones tengan. Yo creo que nos va a dar un poco de luz en este tema el entrevistado del día de hoy, que con respecto al autoconocimiento nos va a abrir por lo menos dos formas de ver tanto a la angustia como a la ansiedad. ¿Vamos a ello?
Vamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Buenas tardes, José Luis. Para poder empezar esta entrevista, ¿podrías presentarte a nuestros oyentes para que te puedan conocer un poco? Muy buenas tardes. Soy José Luis Pérez, soy psicólogo de orientación gestáltica, que es un enfoque humanista, y trabajo en psicología, en psicoterapia y en formación desde hace aproximadamente unos 40 años. Y bueno, estoy especialmente interesado en acercar la psicología clínica, la psicología que trata más de trastornos, etcétera, a de acercarla a lo cotidiano, lo habitual, y cómo los conocimientos que tenemos sobre la psicología y la psicopatología y los trastornos, etcétera, pueden ilustrar y ayudarnos a entender otras cosas que nos pasan en la vida cotidiana y que pueden no ser tan agudas o crónicas, pero que alteran nuestro nivel de satisfacción en la vida. José Luis, ansiedad y angustia son palabras que se repiten en muchas conversaciones en la sociedad. Nuestros oyentes nos lo han manifestado. ¿Cómo le ponemos, primero para darle un orden, cómo le ponemos una idea a las personas que nos están escuchando de qué es una cosa, qué es la otra y cuáles son estos grados de dificultad que tiene? De hecho, en muchos textos y de una forma muy coloquial se utiliza de igual forma ansiedad que angustia, ¿no? Aunque angustia tiene una connotación precisamente de estrecho, de apretado, y que a veces se utiliza más para las manifestaciones más físicas. Mientras que ansiedad hace más referencia a un estado emocional general de inquietud, falta de concentración, alteración general. Lo único que este fenómeno, ansiedad barra angustia, está vinculado con un montón de síntomas, señales, signos, situaciones que pueden ser simultáneamente contradictorios, complementarios, opuestos, o que uno niegue al otro. Y que muchas veces en la misma persona y a veces en la misma situación se pueden experimentar dos síntomas de estos casi simultáneamente. Es decir, desde sentir que uno es de corcho y no siente especialmente nada, a momentos después estar alteradísimo y con la emoción por las nubes, sea excitado o sea muy triste. La ansiedad, y voy a utilizar el término ansiedad porque es el más utilizado, viene a ser como el conjunto de señales que el organismo tiene para dar a entender que algo no va bien, que algo está sucediendo en el entorno, pero el entorno que puede ser tanto el entorno externo de la persona como el entorno interno, lo que estás sintiendo, etc. La ansiedad aparece cuando el organismo detecta que hay algo que no está pudiendo manejar de una forma o conocida o comprensible, que se le está escapando algo de las manos. En general, la idea de que
cuando uno experimenta ansiedad es porque está teniendo que dar respuesta a muchas más cosas de las que estará capacitado en ese momento. Es como si ahora que estamos hablando me empieza a sonar el móvil y además me llaman a la puerta y se me cae un vaso, etcétera, lo más seguro es que me vaya a sentir ansioso porque en un momento determinado no sé qué tengo que hacer y qué tengo que priorizar. Con lo cual mi sistema se satura y es algo así como, no puedo más, a ver, un poquito de orden. Entonces, ese es la señal central de que el organismo, y el organismo es tanto biológico, físico, emocional, mental, cognitivo, social, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos siempre inmersos en un entorno, formamos parte de él, afectamos a ese entorno y ese entorno nos está afectando continuadamente. Pues cuando la afectación es de una magnitud tan fuerte que no podemos con ello, que nos satura, es entonces cuando experimentamos, si nos ponemos a decir síntomas físicos, puede ser hormigueo, que se te duerma una parte del cuerpo, que pestañees muchísimo, que oigas o no oigas determinadas cosas, que la luz te afecte demasiado, que lagrimees, que tengas dolor de cabeza, que te agobie la respiración y tengas una respiración muy superficial, o que necesites tomar mucha respiración porque hay una sensación de voy a desvanecerme, etcétera, etcétera, etcétera. Síntomas digestivos, síntomas hasta dermatológicos, ¿no? La psoriasis tiene muchísimo que ver con estados ansiosos. Hay un término que no lo he utilizado hasta ahora que está muy de moda y es el estrés. Claro, el estrés está asociadísimo a esto, estamos hablando de ansiedad. Estrés que de por sí no es una experiencia mala, el estrés hace que el organismo tenga que dar más respuesta que la que estaba dando. Está muy bien que nos podamos estresar. Es decir, yo cuando voy por la calle y tengo que cruzar un semáforo que se ha puesto en ámbar, mi organismo va a estresarse, va a acelerarse para cruzar antes y salvarme de morir atropellado. Pero ese estrés es temporal, concreto, tiene un fin, un inicio y un fin. Todo bien. ¿Cómo estresarnos? Cuando voy al gimnasio, naturalmente que estreso mi organismo. Lo pongo en una situación extra que requiere que el organismo se active más. O si hago dieta, mi organismo se estresa, porque es un cambio y el cuerpo se ajusta a él. O si duermo poco, o si estoy viendo una serie de acción y pasan cosas que me estimulan. Esos son pequeños y temporales niveles de estrés que generan reacciones de ansiedad. Pero, insisto, cuando ansiedad es controlada y viene y va y no se instala, eso hace de activador, de estimulador general a todo el organismo. Cuando digo todo el organismo es tanto el cuerpo, lo emocional, como la mente. Estar
en unos niveles determinados estresados mentalmente, significa que vamos a estar más activos, más creativos, más imaginativos y con mayor capacidad de asociar ideas y mundos diferentes. Eso va a ser elementos muy interesantes. José Luis, esta pregunta te va a gustar. ¿Cómo Bien. podemos pasar este mapa que nos acabas de describir al mapa de nuestros oyentes del autodescubrimiento? Bueno, el enfoque del autoconocimiento no es más que eso, ir desarrollando la curiosidad sobre cómo soy y cómo funciono, aunque esto suena un poco mecanicista, porque yo no soy un reloj, pero sí que hay aspectos míos que tienen que ver con un funcionamiento, porque hay una máquina biológica, hay una máquina física, y aunque el cerebro y la mente no sean exactamente una máquina, sí que hay esa parte biológica del cerebro que funciona y puede ser predicha de que si pasa esto, pasará eso otro, etcétera, etcétera. El problema con pensar en el cerebro y aún más en la mente como una máquina es que de ser una máquina es la máquina más compleja que existe, por lo que sabemos por ahora, en el universo. Hay eso de que hay más neuronas en un cerebro que estrellas en el cosmos. El cerebro, la mente humana, es algo extremadamente complejo. Al ser complejo, que no complicado, la diferencia es complicado, es que puede ser complicadísimo. Ayer veía un puzzle de 42.000 piezas. Eso es complicadísimo. Pero todas y cada una de las piezas tienen su sitio. Y es posible saber cuál es el sitio. Ponían el ejemplo de un Boeing 707, creo que es. Es complicadísimo un Boeing, pero hay un listado de todas las piezas que forman parte del Boeing y dónde va cada una de las piezas. Con la mente eso no funciona así, porque no sabemos todas las piezas que hay ni todas las interconexiones. De hecho, las neurociencias están en un boom, en una progresión geométrica de mayores descubrimientos, que no siempre el descubrimiento nos aporta más conocimiento, porque los descubrimientos hay que interpretarlos también y vincularlos a la realidad que ya tenemos, pero son datos y más datos que van apareciendo y hace que, claro, qué difícil llegar a conocernos. Y al mismo tiempo, esta curiosidad por conocernos tiene que ver con lo que creemos, y en Gestalt es clarísimo, de que conocerse y conocerse bien y en detalle es condición necesaria, que no suficiente, para poder generar cambios en uno mismo y en el entorno. Es como, tomando el ejemplo de las máquinas, si yo quiero hacer que mi coche corra más o carbure mejor, etcétera, antes de poder intentar eso, voy a tener que conocer cómo funciona el coche, cómo funciona el motor del coche, etcétera. ¿Eso qué significará? ¿Que conociéndolo ya puedo hacer lo otro? No, es imprescindible conocerlo para poder enfrentar la necesidad de hacer cambios. Con lo cual, entendemos desde la Gestalt y otros enfoques humanistas, etcétera, que
tener mayor conciencia, ampliar la conciencia sobre las cosas que me condicionan, sobre mis procesos mentales, sobre la relación que hay entre mi cuerpo, mis emociones y mi mente. Poder ir reconociendo qué asuntos del pasado están influyéndome en el presente y cómo eso hace que mi anticipación pueda, en ocasiones, desbocarse. Es como, en la medida que me puedo conocer, puedo ir tomando una posición interna donde no esté tan apegado a eso que voy sabiendo de mí. Es como la capacidad de ir desarrollando un yo auxiliar, que no es el yo que está funcionando y que ahora está hablando con vosotros, explicando, etcétera, etcétera. Este está muy bien, pero se va desarrollando también otro yo que a veces se le conoce como el testigo, el observador, y es una parte, incluso es una parte de la mente que tiene esa capacidad de autoobservarse. Así como el yo cotidiano está funcionando y qué bien que lo haga, bla, 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 el yo cotidiano no puede autoobservarse. Entonces, a partir de todo un proceso de autoconocimiento, vamos desarrollando esta capacidad de no estar tan enganchados a las cosas que hacemos o que nos pasan y poder incluso reflexionar sobre ellas y tener mayor libertad para generar pequeños cambios que en ocasiones tienen efectos muy profundos. Para el autoconocimiento, algo así como es condición necesaria también reconocer o empezar por, bien, este que creo que soy yo, igual tiene doble fondo. Y igual esto que creo de mí, con lo que me identifico, es solo una capa de las muchas capas en profundidad que puede tener una personalidad. Porque hay aspectos con los que me identifico más fuertemente, porque forman parte de mi identidad, y hay otros aspectos que van cambiando con el tiempo. Pues bueno, ponerme en disposición de a ver cómo soy más en profundidad, a ver cómo soy más allá de las convenciones sociales, de las creencias que tengo yo de cómo tengo que ser y cómo me tengo que comportar, etcétera, etcétera. Esto responde a esa antiquísima pregunta de ¿y quién soy yo? Que es una cuestión filosófica de profundísimo calado. Ahora no somos tan filósofos, somos más curiosos, exploradores, gente que se quiere conocer. Con el añadido de que, y cuando entramos ya en el sufrimiento y en el dolor, etcétera, cuando entramos en los trastornos psicológicos o en las alteraciones, porque no hace falta estar trastornado para sufrir demasiado. Cuando entramos ahí, sabemos por experiencia que un conocerme más va a facilitarme esos pequeños cambios que me puedan conllevar sufrir no menos, sufrir mejor. Porque hay una cuestión de que creemos, creo en todo caso, que el sufrimiento es inherente a la existencia humana y que no hay forma de evitarlo. Sí que hay formas de compensarlo,
Sí que hay formas de olvidarlo temporalmente y formas también de manejarlo más creativamente, como el arte. Es una de las formas, el arte, la expresión artística, son formas de manejar el sufrimiento, manejar el dolor de forma creativa para trascenderlo. Bueno, la terapia o cualquier programa profundo de autoconocimiento va a facilitar que yo pueda experimentar y pensar mi dolor, mi sufrimiento, de una forma más relativa y que le pueda ir poniendo más nombre a las cosas y reconocer por qué y cómo me duele una cosa o la otra. Y eso va a llevarme a poder en ocasiones prever algo de eso, evitar algo de eso, o en todo caso, cuando no puedo evitarlo, sí aprender a manejarlo de una forma más leve o con mayor sentido. Eso no significa que me va a doler. Claro que me va a doler perder oportunidades queridas, personas queridas, que me frustren. Es algo muy desagradable, naturalmente, y que forma parte de lo cotidiano y de lo que tiene que pasar para que yo vaya aprendiendo y me vaya desarrollando. La idea es que conforme no le tenga tanto miedo, en este caso, ni a la ansiedad, ni a la angustia, ni al sufrimiento, ni al dolor, ni al conflicto, etcétera, etcétera, eso va a hacer que pueda estar de alguna forma más presente en lo que es mi vida y no peleándome tanto con lo que me pasa. Que ese es uno de los lugares comunes del excesivo sufrimiento. Sufrir demasiado tiene que ver con pelearse con lo que te sucede, y discutirle a la vida y querer que te pase algo que la vida no te está dando y te peleas con ella y porque yo lo merezco y no es justo y te comparas con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Me surge preguntarte, José Luis, hablas del testigo interno, que en lo cotidiano, ¿no? Hacías esta separación de que en lo cotidiano no está ese testigo interno. ¿Qué pasa con las sensaciones que tenemos cuando aparece un ataque de ansiedad o ¿no? Una persona que diga que no tiene el control sobre lo que le está sucediendo? Es que habitualmente no tenemos el control sobre lo que nos sucede. Lo único que no nos importa. Es decir, yo ahora tengo control sobre lo que me sucede. Hombre, no me está sucediendo nada que sienta que está más allá de mi control, pero la pretensión de tengo que controlar todo lo que me pasa, solo esa pretensión ya me pone tenso. Es como si en este momento pretendo controlar la calidad de la imagen como vosotros, primero, que no puedo, porque no está en mis manos técnicamente, pero que es como ponerme una intencionalidad o una responsabilidad que no estoy pudiendo asumir. Así que un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, sobreviene cuando el agobio es total. Es como ya hay un momento que mi sistema se bloquea, pero hay un bloqueo real y no puedo dar respuesta a nada de lo que está sucediendo. Entonces, ahí
esa sobreestimulación, porque es una sobreestimulación, hace que mis fusibles salten, y ahí puede venir desde desmayos o esa habitual sensación de no puedo respirar, pero es que no es cierto que no pueda respirar, sino que hago tanta fuerza, pongo tanta tensión en respirar que intento controlar músculos que son involuntarios. Los pulmones funcionan, quieras tú que funcionen o no. Claro que podemos forzar una inspiración o detener, pero si no estamos por en medio, los pulmones hacen lo suyo. Lo único que las situaciones de ansiedad fuerte nos sobrecargamos tanto que el sistema central cree que tiene que hacer algo con todo. Y hacer algo con todo es igual a no poder hacer nada. Porque el todo es tan excesivo que nos invade, nos come y perdemos de vista las prioridades. Me puedo encargar de esto en concreto y no me puedo encargar de todo o demás. Y colorín colorado, esta entrevista todavía no se ha terminado. No se ha terminado, Edu. Aún queda la segunda parte, que la vamos a pasar esta semana que viene, ya que hemos pensado que, como la entrevista pensamos que puede ser muy buena para todos, no cortar nada, decidimos que merece una segunda parte. Y esa segunda parte va a ser la semana que viene, para todos vosotros y vosotras. Así que están todos invitados, nuestros oyentes, a la segunda parte de Camino al Bienestar. Os esperamos hasta la semana que viene. Hasta luego.